Los hijos llevaron a sus padres ancianos a un bosque remoto, convencidos de que nadie descubriría la verdad. Pero se equivocaron. El bosque lo vio todo, y alguien más también. Lo que ocurrió después cambió sus destinos para siempre. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. La casa sobre la colina parecía brillar incluso en aquella tarde opaca, como si se negara a compartir la inquietud que crecía dentro de sus muros. Sus amplias ventanas reflejaban un cielo grisáceo, y el jardín, con sus senderos de piedra y rosales cuidados, parecía aún más impecable bajo la luz suave del atardecer. Pero aquella perfección era apenas una máscara, una escenografía construida para impresionar a quienes miraban desde fuera. En su interior, en la espaciosa sala comedor decorada con madera antigua y lámparas de cristal, la familia Collins se reunía en un silencio que no tenía nada que ver con la armonía. Andrew observaba la mesa con la misma precisión con la que durante años había evaluado contratos, inversiones y riesgos. El mantel impecable, las copas alineadas, los viejos retratos familiares colgados en la pared. Todo parecía ordenado, perfecto, casi arrogante. A él le gustaba esa sensación de control, ese aire de poder que emanaba de un hogar bien construido. Sin embargo, desde hacía semanas el peso del fracaso, un fracaso imperdonable para alguien como él, lo perseguía como un animal agazapado entre las sombras de cada habitación. La última operación financiera que debía consolidar su creciente carrera se había desplomado, arrastrándolo al borde del colapso económico. Y lo peor era que aún no había contado nada. Ni siquiera aquella tarde, mientras intentaba aparentar serenidad ante sus hermanos, lograba ocultar la tensión de sus manos crispadas sobre el borde de la copa. Laura, sentada frente a él, parecía absorta en la pantalla de su teléfono, pero en realidad estaba atrapada en un torbellino de pánico. Cada vibración del dispositivo la hacía estremecer. El chantajista había vuelto a escribirle esa mañana. Si no pagaba pronto, publicaría fotografías, mensajes y detalles de un pasado agitado que ella se había esforzado por enterrar bajo capas de maquillaje, ropa elegante y un matrimonio que dependía mucho más de las apariencias que del afecto. Intentaba mantener el rostro firme, los labios tensos en una línea de autocontrol, pero sus ojos delataban el cansancio de noches enteras sin dormir, imaginando el momento en que su reputación, tan cuidadosamente construida, se derrumbaría como un castillo de arena. Jason, el menor, jugaba nerviosamente con una servilleta, mientras fingía una sonrisa que no convencía a nadie, ni siquiera a él mismo. Había perdido dinero apostando en negocios ilegales. Había pedido préstamos a personas con las que uno no debía endeudarse jamás, y ahora vivía con la sensación constante de que alguien lo observaba desde la esquina de cada calle. Reía para disimular, para negar la realidad que lo acechaba, pero su risa sonaba hueca, como si perteneciera a otro. De vez en cuando lanzaba un comentario sarcástico sobre la actitud de Laura o sobre la tensión evidente de Andrew, aunque no era más que una forma de esconder el temblor que comenzaba a formarse en lo más hondo de su pecho. Los tres hermanos se encontraban en un punto de quiebre. Ninguno quería admitirlo, pero la vida que llevaban, la vida que tanto presumían, estaba a punto de colapsar. Por primera vez, se dieron cuenta de que compartían un enemigo común, la ruina. Ella avanzaba sin prisa pero sin pausa, arrasando con su orgullo, su supuesta seguridad y su estabilidad. Y como depredadores acorralados, comenzaron a mirar a su alrededor buscando una salida desesperada. No tardaron en descubrir que esa salida tenía nombres muy familiares. Thomas y Evelyn Collins, sus padres. El recuerdo de ellos, de su vida tranquila en el viejo barrio donde habían crecido, se mezclaba con la imagen del hogar modesto pero cálido que siempre había sido un refugio en la infancia. Su padre, un hombre de manos fuertes y voz firme, había dedicado décadas a trabajar sin descanso. Su madre, con su dulzura y su paciencia, los había acompañado a través de todos los tropiezos juveniles. Habían sido buenos padres, aunque demasiado indulgentes, demasiado dispuestos a sacrificar su propio bienestar para apoyar a sus hijos. Con los años, los tres hermanos se habían acostumbrado a esa disponibilidad absoluta, habían empezado a verla como un derecho adquirido. Ahora, sin admitirlo en voz alta, la interpretaban como una oportunidad.
El patrimonio de los padres era considerable. Una casa pagada hacía décadas, ahorros guardados con disciplina, una pensión estable y algunos objetos de valor que habían adquirido con el tiempo. Pero lo más importante era que eran vulnerables. Su vida calma y su visión del mundo, llena de confianza y buena voluntad, los convertían en blancos fáciles para la manipulación. Andrew fue el primero en decirlo en voz alta, aunque con palabras disfrazadas de preocupación. Habló de la vejez, de los riesgos de vivir solos, de la necesidad de planificar su futuro. Laura secundó el discurso con una teatralidad conmovedora, mencionando el cariño que les tenían y lo mucho que querían protegerlos. Jason, que apenas los visitaba, se sumó con entusiasmo, intentando sonar sincero. Pero Thomas y Evelyn no eran ingenuos. Podrían haber envejecido, podrían caminar con más lentitud y cansarse con mayor facilidad, pero no habían olvidado las expresiones de sus hijos. Sabían reconocer la codicia cuando la veían. La primera vez que Andrew mencionó la idea de vender la casa para asegurar el futuro, Thomas frunció el ceño con desconfianza. Cuando Laura insistió en que sería mejor que alguien administrara sus cuentas por razones prácticas, Evelyn sintió un escalofrío. Y cuando Jason, con su torpeza habitual, sugirió que quizá necesitaban ayuda constante, ambos comprendieron que algo oscuro se estaba gestando. Lo que comenzó como insinuaciones se transformó pronto en una estrategia calculada. Los hermanos visitaban a sus padres cada vez con más frecuencia, no para acompañarlos, sino para presionarlos. Sutilmente ponían en duda su memoria, exageraban pequeños olvidos, hablaban en voz baja con médicos y abogados intentando forzar diagnósticos inexistentes. En cada encuentro dejaban documentos sobre la mesa, esperando que Thomas o Evelyn, cansados de la insistencia, firmaran algo sin leer. Pero ellos se mantuvieron firmes. No necesitaban supervisión. No querían ir a un asilo. No deseaban vender su hogar, ese espacio construido con amor y sacrificio. Rechazaron cada propuesta, cada insinuación, cada maniobra, hasta que la relación con sus hijos empezó a quebrarse definitivamente. Una noche, después de otro intento fallido, los tres hermanos se reunieron en la casa de Andrew. Afuera comenzaba a llover, como si la noche presintiera lo que estaban a punto de decidir. La mesa estaba cubierta de papeles financieros, facturas, documentos legales que ninguno tenía ya cómo pagar. Las botellas vacías se acumulaban en el piso. Laura lloraba en silencio. Jason caminaba de un lado a otro golpeándose la frente con la mano. Andrew respiraba profundamente, intentando dominar la sensación de que su vida se escapaba como agua entre los dedos. Fue Andrew quien encontró primero las palabras. No eran palabras de un hijo preocupado, ni siquiera de alguien desesperado. Eran palabras frías, calculadas, palabras que abrían una puerta que nunca debería haberse abierto. Lo dijo casi en un susurro, como si temiera que la propia casa lo escuchara. Y sin embargo, en su silencio posterior, los otros dos comprendieron exactamente lo que quería decir. No hizo falta explicarlo. Laura bajó la mirada. Jason dejó de caminar. Ninguno protestó. La idea, horrible y clara, tomó forma entre ellos. Una salida final. Una solución definitiva. Un plan que eliminaba los obstáculos sin dejar señales, sin preguntas, sin escándalos. Un plan que les daría acceso inmediato al patrimonio de sus padres. Bastaba con llevarlos lejos, a un sitio donde nadie los encontraría, donde la naturaleza haría lo que ellos no se atrevían a hacer con sus propias manos. Hablaron de un viaje, de un pretexto convincente, de un lugar suficientemente remoto para que nadie pudiera relacionarlos con lo sucedido. Buscaron mapas, rutas, zonas forestales sin vigilancia. Acordaron cada paso con una precisión inquietante. Uno se encargaría de conducir, otro de preparar las provisiones mínimas, otro de inventar una historia creíble para convencer a sus padres de que aquello era un gesto de cariño. Incluso decidieron llevar un ligero sedante para que Thomas y Evelyn no opusieran resistencia ni sufrieran demasiado al principio. Durante días perfeccionaron cada detalle, y cuanto más avanzaba el plan, más fácil parecía justificarlo. Repetían una y otra vez las frases que los protegían del remordimiento. Es lo mejor. No tenemos opción. Lo hacemos por nuestras familias.
Es una solución racional. Nunca se miraban demasiado tiempo a los ojos, porque en el fondo sabían que habían cruzado un límite del cual no habría regreso. Finalmente llegó el día. Un día frío, luminoso, engañosamente tranquilo. Los tres hermanos aparecieron en la casa de sus padres con sonrisas cálidas y regalos modestos. Propusieron una salida especial, una terapia al aire libre, un regalo sorpresa. Evelyn dudó. Thomas hizo preguntas, pero no encontró nada abiertamente sospechoso en las palabras ensayadas de sus hijos. Aceptaron, quizá porque aún querían creer en la bondad que alguna vez conocieron en ellos. El trayecto comenzó por carreteras amplias, luego pasaron a caminos estrechos y, por último, a senderos de tierra que se internaban cada vez más en un bosque silencioso. Evelyn miraba por la ventana con creciente inquietud. Thomas aferraba su bastón con fuerza. Cuando el automóvil se detuvo finalmente en medio de la espesura, ambos sintieron que algo estaba terriblemente mal. Bajaron del vehículo. El aire estaba húmedo y frío. Los árboles se alzaban como gigantes inmóviles. Los hijos fingieron buscar algo en el maletero. Les ofrecieron agua, una botella ligeramente adulterada. Thomas apenas tuvo tiempo de notar el extraño sabor antes de que la somnolencia lo venciera. Evelyn trató de sostenerlo, pero también el mundo comenzó a girarle. Sus hijos los acomodaron en el suelo, dejaron unas pocas provisiones a un costado y se alejaron sin mirar atrás. La puerta del coche se cerró. El motor rugió, y el bosque los envolvió en un silencio absoluto mientras el automóvil desaparecía entre los árboles. Habían sido abandonados, y esa traición, tan fría y tan calculada, marcó el inicio de un destino que ninguno de los hermanos podría imaginar aún. La noche cayó poco a poco sobre el bosque, y mientras la oscuridad avanzaba entre los troncos, algo también se movía en la profundidad silenciosa del lugar, como si la naturaleza misma hubiese sido testigo del crimen. Porque el bosque recuerda, el bosque observa, y aquella noche, sin que nadie lo supiera todavía, el bosque comenzó a guardar en su sombra la historia que cambiaría para siempre las vidas de los Collins. Thomas abrió los ojos cuando la luz tenue del atardecer ya se había desvanecido y el bosque comenzaba a sumergirse en una oscuridad espesa. Por unos segundos no comprendió dónde estaba ni por qué su cuerpo pesaba tanto, como si las extremidades fueran de piedra mojada. Intentó incorporarse, pero un mareo súbito lo obligó a apoyar las manos en la tierra húmeda. A unos pasos de él, Evelyn yacía recostada sobre un montón de hojas caídas, respirando con dificultad, con el cabello gris desperdigado alrededor de su rostro. Un terror helado le atravesó el pecho cuando comprendió que no era un sueño, que aquello no era un desvanecimiento en la comodidad de su hogar, sino un despertar angustioso en un lugar desconocido, frío y silencioso. El bosque los rodeaba como un muro viviente. Los troncos se alzaban gruesos y oscuros. Las ramas parecían moverse con cada soplo de viento, y el aire estaba impregnado de un olor húmedo y terroso que lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Thomas intentó recordar el trayecto, las sonrisas forzadas de sus hijos, el camino que se estrechaba entre árboles, el extraño sabor del agua. La sedación fue suave pero eficaz. Una sombra que había caído sobre su mente apenas consiguieron bajarlos del coche. Ahora, a medida que su conciencia se despejaba, también lo hacía la evidencia brutal de la verdad. Estaban solos, completamente solos. Se arrastró hasta Evelyn con la determinación de quien se aferra a la última chispa de esperanza. Le tocó la mejilla con manos temblorosas, llamándola con voz ronca. Ella reaccionó al contacto, movió los párpados y emitió un susurro quebrado que sonaba más a un lamento que a una palabra. Thomas sintió un nudo en la garganta. Su esposa, siempre fuerte, siempre paciente, parecía ahora una figura desvalida en medio de un mundo despiadado. No podía permitir que el miedo los dominara. No después de lo que acababan de vivir. Tenía que levantarse, tenía que sacarla de allí, tenía que mantenerla con vida. El frío empezaba a calar en los huesos de ambos. La noche traía consigo un silencio inquietante, roto solo por el crujido de alguna rama en la distancia y el lejano murmullo del viento entre las copas de los árboles. Thomas obligó a su cuerpo a moverse, arrastrándose primero, luego usando un tronco para incorporarse. Las piernas le temblaban, pero logró mantenerse en pie.
Buscó con la mirada algún lugar donde refugiarse de la inminente helada nocturna. Encontró un pequeño claro donde las ramas caídas formaban una especie de arco natural. No era seguro, pero al menos los protegería del viento. Regresó junto a Evelyn, la ayudó a sentarse y con esfuerzo la llevó hacia el improvisado refugio. Ella lloraba en silencio, sin comprender todavía la magnitud de lo ocurrido, o quizá comprendiéndola demasiado bien. Cuando por fin quedaron juntos bajo aquel techo precario de madera y hojas, Thomas intentó tranquilizarla. Le habló con voz suave, como si quisiera protegerla de la verdad misma, pero dentro de él la desesperación crecía con la rapidez de un incendio. Sus hijos, su propia sangre, había trazado aquel destino con la precisión implacable de un plan estudiado. No era un accidente, no era un extravío, era una condena. La noche fue larga. No pudieron dormir, aunque cerraran los ojos en un intento desesperado por aferrarse al calor del otro. Cada sonido del bosque adquiría un significado amenazante. El aullido lejano de algún animal, el crujido de hojas bajo patas desconocidas, el roce del viento que parecía murmurar advertencias. Thomas, que nunca había sido un hombre temeroso, sentía un peso opresivo sobre su pecho. No era el miedo a morir allí, en aquel bosque indiferente. Era la herida insoportable de haber sido descartados, de haber sido tratados como un estorbo por aquellos a quienes habían dado todo. Evelyn se aferró a su mano con una fuerza sorprendente, como si ese gesto fuese lo único que la mantenía en pie. Él apretó su mano también, prometiéndose a sí mismo que la sacaría de allí, aunque tuviera que arrastrarse. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles, la pareja parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Thomas se levantó con dificultad, sintiendo el cuerpo entumecido, pero obligado por la necesidad de actuar. Sabía que quedarse en aquel sitio significaba morir. Evelyn, agotada, lo miró con ojos que parecían pedirle una explicación que él no podía dar. Se inclinó hacia ella, la ayudó a levantarse y le dijo que debían caminar, que tal vez, si seguían algún curso de agua, podrían encontrar una salida. Ella asintió, sin fuerzas para protestar ni para cuestionar aquella esperanza tenue. Buscaron durante largo rato hasta escuchar el sonido lejano de un pequeño arroyo. La música suave del agua fluyendo entre piedras era un alivio inesperado entre tanta desolación. Llegaron hasta él y se inclinaron para beber. El agua estaba fría, pero pura, y al tocar sus labios les otorgó una chispa de vida. Thomas observó el cauce, que descendía entre raíces y rocas cubiertas de musgo, y señaló que seguir el flujo del agua podría llevarlos a un lugar habitado. Evelyn, aunque agotada, aceptó. Caminaron durante horas. A veces tropezaban con raíces ocultas. Otras veces debían rodear troncos caídos o pequeñas barrancas. El terreno era inestable y húmedo, pero al menos avanzar les daba la sensación de estar actuando contra la condena que les habían impuesto. El sol se escondía cada cierto tiempo entre nubes densas, y la humedad volvía el aire más pesado, pero continuaron avanzando porque detenerse les habría recordado demasiado el abandono. Thomas mantenía una mano siempre extendida hacia Evelyn, ayudándola en cada paso complicado, guiándola con la firmeza de alguien que intenta reconstruir lo que ha sido roto por completo. Finalmente, después de un descenso largo, el bosque pareció abrirse en una pequeña hondonada donde el arroyo desembocaba en un lago tranquilo. La superficie reflejaba la luz como un espejo grisáceo, rodeado de troncos oscuros que se inclinaban sobre él. Y allí, en la orilla lejana, donde las sombras se mezclaban con la claridad del agua, se levantaba una cabaña solitaria. Era pequeña, pero se veía robusta, con paredes de madera reparadas muchas veces y un techo inclinado que mostraba señales de haber sido reforzado en distintas temporadas. Una columna delgada de humo salía de su chimenea, elevándose hasta perderse entre las ramas. El corazón de Thomas dio un vuelco. Había vida allí. Evelyn parecía a punto de desfallecer, pero al ver la cabaña inspiró una esperanza frágil que devolvió color a su rostro. Caminaron hacia ella lentamente, cuidando cada paso. Cuando estuvieron a unos metros, la puerta chirrió y se abrió desde dentro. Un hombre de apariencia robusta, pero consumido por los años, salió al umbral. Su cabello gris caía en ondas desordenadas sobre los hombros, y sus ojos, aunque hundidos,
observaban con una claridad que inspiraba respeto. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiado y que ya no se sorprendía por nada. El hombre se acercó unos pasos, sin mostrar temor ni curiosidad excesiva. Simplemente los observó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Al detenerse frente a ellos, inclinó ligeramente la cabeza como saludo. Thomas trató de explicar, con la voz entrecortada, que estaban perdidos, que necesitaban ayuda, pero el hombre levantó la mano suavemente, invitándolo a guardar silencio. Lo observó todo en sus rostros, el cansancio, el hambre, la desesperación y algo más profundo aún, una herida invisible. «Los trajeron aquí, ¿verdad?», preguntó el hombre con una voz grave y serena. Thomas no respondió. No podía. Evelyn bajó la mirada, como si el suelo pudiera ofrecerle consuelo, pero la expresión serena del desconocido bastó para que entendieran que él sabía mucho más de lo que decía. El hombre se presentó como Garrett Rhodes, un guardabosques retirado que llevaba años viviendo en aquel lugar. Sin hacer más preguntas, los invitó a entrar en la cabaña. Dentro el calor era un alivio inmediato, proveniente de una chimenea bien encendida. Les ofreció té caliente y pan, y aunque Thomas quiso hablar de nuevo, Garrett lo detuvo con un gesto amable. Les pidió que comieran, que descansaran, que tomaran aire. Ya habría tiempo para hablar. Durante la comida, Garrett les explicó que no eran las primeras personas en llegar a su puerta en esas condiciones. Había visto otros casos, personas mayores abandonadas en zonas remotas por sus propios familiares, considerados cargas, estorbos o simplemente inconvenientes. Al escuchar aquello, Evelyn rompió a llorar de manera silenciosa, y Thomas, aunque intentó mantenerse firme, sintió que algo en su interior se quebraba por completo. Garrett no los juzgaba, no los presionaba, solo les brindaba un espacio para recomponerse. Cuando terminaron, Garrett les habló de un sitio oculto en lo profundo del bosque. Una comunidad formada por aquellos que, como ellos, habían sido despojados de sus lazos familiares y arrojados a la nada. Gente que había decidido sobrevivir, apoyarse mutuamente y construir una vida digna, lejos de un mundo que no había sabido valorarlos. Al principio, Thomas dudó. ¿Cómo podrían comenzar de nuevo a su edad? Pero luego miró a Evelyn, vio en su rostro la mezcla dolorosa de herida y esperanza, y comprendió que no tenían nada más, que todo lo que habían sido ahora dependía únicamente de su capacidad de seguir adelante. Garrett les ofreció llevarlos al lugar al día siguiente. Esa noche Thomas y Evelyn durmieron bajo un techo sólido por primera vez desde su abandono. Aunque el dolor seguía presente, el descanso les trajo una claridad inesperada. Hablaron en voz baja mientras la chimenea crepitaba, reflexionando sobre cómo habían llegado a ese punto, tratando de entender en qué momento sus hijos se habían perdido tanto. Evelyn aún buscaba explicaciones, aferrándose a la idea de que debía haber algún malentendido, pero Thomas sabía que no lo había. La traición había sido completa. A la mañana siguiente, con el canto distante de los pájaros y la luz filtrándose entre las hojas, emprendieron el camino junto a Garrett. El sendero era largo, pero la presencia del guardabosques era reconfortante. Cuando finalmente llegaron al asentamiento, un conjunto de pequeñas casas de madera se reveló ante ellos, rodeadas de huertos cuidados y herramientas alineadas con precisión. Personas mayores, cada una con su historia, se acercaron para recibirlos con miradas sinceras, sin lástima, sin juicio. Allí, por primera vez desde su abandono, Thomas y Evelyn sintieron que volvían a pertenecer a un lugar. Thomas pronto encontró su propósito ayudando en reparaciones, cortando madera, reforzando estructuras. Evelyn, con su voz suave y su cariño por las palabras, comenzó a enseñar a quienes querían recuperar la lectura o simplemente disfrutar de historias compartidas. Día tras día, el dolor pasó de ser una herida abierta a convertirse en un recuerdo que ya no definía su existencia. El bosque que había sido testigo de su abandono se transformó en un hogar inesperado, un refugio nacido del sufrimiento, pero florecido en solidaridad. Y mientras la comunidad los acogía, un vínculo silencioso comenzó a unirlos con aquel nuevo mundo. Un vínculo que, sin que ellos lo sospecharan todavía, sería decisivo cuando el pasado regresara para reclamar respuestas. El bosque había aceptado a Thomas y Evelyn entre sus sombras protectoras,
Pero lejos de allí, en el mundo donde reinaban las apariencias y el dinero, sus hijos comenzaban a sentir el peso real de sus actos. La vida que hasta entonces habían intentado controlar con estrategias, mentiras y discursos de autosuficiencia, ahora se deshacía bajo sus pies con la misma rapidez con la que un árbol podrido cae al primer golpe de viento. Andrew, Laura y Jason llevaban meses intentando ignorar el vacío que habían creado, convencidos de que, una vez desaparecidos sus padres, la fortuna familiar sería suficiente para salvarlos. Pero la realidad, siempre implacable, tenía otros planes. Andrew fue el primero en experimentar la ruina de forma brutal. Su carrera, construida sobre una fachada de éxito y decisiones arriesgadas, comenzó a desmoronarse como un castillo de cartas. Los bancos que antes le ofrecían créditos, ahora le enviaban cartas con demandas de pago. Los socios que lo habían admirado por su audacia, lo llamaban para apartarse de cualquier responsabilidad compartida. Aparecieron auditorías, investigaciones internas, preguntas para las cuales no tenía respuestas. Su casa, aquella que había sido símbolo de su superioridad, se convirtió en un recordatorio cruel de sus errores. Una mañana recibió la notificación formal. El banco ejecutaría la hipoteca. El plazo se había agotado. No habría prórrogas. El día que empacó sus pertenencias, Andrew sintió una mezcla de incredulidad y humillación. Caminó por las habitaciones vacías, tocando las paredes con la mano, como si aún pudiera aferrarse a ellas. Todo lo que había construido se reducía ahora a cajas y maletas, apiladas en el suelo. Cuando cerró la puerta principal por última vez, escuchó el eco de sus propios pasos en el vestíbulo vacío y comprendió que, en su deseo de controlarlo todo, había olvidado lo más esencial: la honestidad consigo mismo. Pero, incluso entonces, se aferró a la idea de que el patrimonio de sus padres lo salvaría. A fin de cuentas, había sacrificado su conciencia por él. Era justo recibir su recompensa, pensaba, incluso si eso significaba olvidar que hubo 2 vidas entregadas como moneda de cambio. Laura no tuvo un colapso financiero tan inmediato, pero su caída fue igual de devastadora. Mientras Andrew perdía casas y contratos, ella perdía su imagen, su reputación y la delicada red de mentiras que sostenía su vida social. El chantajista que la había mantenido en vilo durante meses cumplió sus amenazas. Fotografías que jamás debieron ver la luz se filtraron en redes y foros. Conversaciones antiguas, comentarios imprudentes, pequeños delitos encubiertos por favores. Todo quedó expuesto, sin piedad. Su marido, cansado de excusas y silencios, pidió tiempo. Las amistades empezaron a evitarla, como si temieran contagiarse de su escándalo. Intentó aferrarse al alcohol como quien busca un alivio rápido, una forma de detener el avance del desastre. Las noches se volvían más largas, los despertares más amargos, y el estudio donde antes trabajaba terminó lleno de copas vacías y documentos arrugados. Su vida se transformó en un teatro de sombras, donde cada llamada desconocida provocaba un sobresalto y cada noticia nueva era una amenaza. Y como si la culpa quisiera manifestarse en objetos, comenzaron a aparecer en su apartamento cosas que pertenecían a sus padres. Una taza antigua que Evelyn solía usar, un pañuelo que Thomas guardaba en su chaqueta, una foto enmarcada que Laura no recordaba haber llevado consigo. Cada objeto parecía observarla, silencioso, como recordándole que había sellado su destino con una firma de abandono. Jason vivía su propia tragedia, una que se movía entre el miedo palpable y la paranoia. Sus deudas con gente peligrosa crecían con intereses imposibles, y no importaba cuánto dinero consiguiera temporalmente. Nunca era suficiente para satisfacer a aquellos que lo acosaban. Sus noches se llenaron de pesadillas en las que escuchaba pasos siguiéndolo por callejones, voces que repetían su nombre desde rincones oscuros. Incluso cuando logró mudarse bajo un nombre falso a un departamento modesto, sentía que el peligro lo acechaba desde cada ventana. Su humor, antes burlón y jovial, se evaporó. Pasó de hacer bromas nerviosas a vivir en silencio, con las cortinas siempre cerradas. Pero había algo más. Desde la noche en que abandonaron el bosque, lo perseguía una imagen recurrente: la figura de su padre emergiendo entre los árboles, mirándolo sin pronunciar una palabra.
En el sueño Jason intentaba correr, pero las piernas no respondían, y siempre, justo antes de despertar, escuchaba el susurro de hojas que parecían decirle algo que no alcanzaba a comprender. Despertaba empapado en sudor, con el corazón fuera de control. Lo peor era que, a veces, incluso despierto, creía escuchar aquel susurro en el viento. Finalmente llegó el momento de reclamar el heredado beneficio que tanto habían anticipado. Sin los cuerpos de sus padres, el proceso legal era lento y frustrante. Las autoridades insistían en que la desaparición debía investigarse, y aunque habían encontrado el automóvil en el bosque, no había suficiente evidencia de una tragedia concluyente. Andrew comenzó a impacientarse. Laura perdía la calma en cada cita con abogados, y Jason vivía aterrorizado ante la posibilidad de que sus acreedores lo descubrieran antes de que llegara el dinero. Fue entonces cuando surgió la idea, como un eco perverso del plan anterior. Debían regresar al bosque, no para salvar a nadie, sino para encontrar cualquier rastro que legitimara la muerte de Thomas y Evelyn. Jason fue quien aceptó la tarea. Impulsado por el miedo y por la desesperación de proteger su vida, emprendió la travesía de vuelta al lugar donde jamás hubiera querido volver. El bosque lo recibió con un silencio diferente, casi hostil. Caminó siguiendo sus recuerdos, aunque cada paso le recordaba la noche en que dejaron allí a sus padres. Reconoció el claro donde se habían detenido, los árboles que parecían inclinarse hacia él como testigos mudos. Buscó alrededor y después de largas horas, encontró algunos objetos dispersos entre la maleza. Un reloj que pertenecía a Thomas, un viejo monedero de Evelyn, un anillo que ella siempre llevaba. Jason sintió un escalofrío. No supo si debía sentirse aliviado o aterrorizado. Con aquellos objetos en mano, regresó a la ciudad. Se los entregó a las autoridades y, tras varias semanas de trámites, finalmente se emitieron los certificados de defunción. Los tres hermanos recibieron lo que tanto habían deseado: acceso al patrimonio de sus padres. Pero lejos de ser la salvación que esperaban, el dinero se evaporó rápidamente. Andrew intentó revivir su empresa, pero ya era demasiado tarde. Los acreedores se repartieron lo poco que quedaba. Laura pagó sobornos, abogados, tratamientos, pero cada gasto la hundía más en una espiral sin fondo. Jason entregó grandes sumas a quienes lo acosaban, pero las amenazas no cesaron. Con ellos nunca era suficiente. Mientras sus fortunas se desvanecían, algo más oscuro comenzó a crecer dentro de ellos. La culpa que durante meses habían silenciado empezó a manifestarse de maneras inesperadas. Andrew tenía pesadillas en las que la casa de la colina se desmoronaba, aplastándolo sin que pudiera escapar. Laura escuchaba pasos detrás de ella en el pasillo vacío de su edificio, aun cuando sabía que estaba sola. Jason, incapaz de soportar el silencio de su departamento, dejaba la televisión encendida día y noche para no escuchar el susurro del bosque en su memoria. Fue en medio de ese deterioro emocional y moral cuando, un año después, cada uno recibió una carta. No tenía remitente. No había sello de alguna institución ni pistas sobre su origen. Solo un sobre sencillo, con coordenadas escritas a mano y una frase que helaba la sangre. El bosque recuerda. Ven si quieres conocer la verdad. Andrew dejó caer el sobre al suelo al leerlo. Laura sintió cómo sus manos comenzaban a temblar. Jason tuvo la sensación de que todo el aire abandonaba su cuerpo. Habían intentado enterrar el pasado, negar la atrocidad cometida, pero ahora el pasado regresaba con la fuerza de una verdad que ya no podía ocultarse. No sabían si debía interpretarse como una advertencia, una amenaza o una oportunidad de redención. Lo único claro era que el eco de aquel abandono no había terminado. El bosque seguía allí, esperando, y ellos, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse al lugar donde comenzó la caída que ya no podían detener. La carta llegó a cada uno de los hermanos como un latido oscuro que despertó algo que habían intentado silenciar durante un año entero. Andrew la leyó sentado en un apartamento de alquiler que no tenía nada de la majestuosidad de su antigua casa. Un lugar frío, decorado con lo mínimo, donde las paredes parecían acercarse cada día más. Laura la encontró al regresar de una sesión con su abogado, extenuada,
con el maquillaje corrido y las manos aún temblorosas por el estrés que la atormentaba. Jason la recibió en un buzón anónimo, en un barrio donde nadie conocía su verdadero nombre, y donde él pasaba las noches esperando que la puerta no fuera golpeada por aquellos a quienes aún debía dinero. Los tres, al ver el sobre sin remitente y la frase escrita con caligrafía firme, sintieron el mismo golpe en el pecho. La frase era sencilla, pero cargada de significados que ninguno de ellos podía ignorar. El bosque recuerda. Ven si quieres conocer la verdad. No había amenazas explícitas, pero la invitación era casi una sentencia. Ninguno de ellos podía permitirse fingir que no la había recibido. Algo en la forma del trazo, en la sobriedad de las palabras, hacía imposible descartarla como una broma. El bosque. La verdad. Todo conducía al mismo lugar del que habían intentado huir, incluso en sus sueños. Se reunieron 2 días después, en un café apartado donde nadie los reconociera. La incomodidad era palpable. Andrew parecía más viejo, con ojeras profundas y un gesto severo que ocultaba el miedo. Laura llevaba gafas oscuras, pero no lograba esconder el temblor de sus labios. Jason evitaba mirarlos directamente, fingiendo revisar su teléfono, aunque la pantalla estuviera apagada. Ninguno quiso ser el primero en mencionar la carta, pero todos sabían que habían ido allí por esa razón. Finalmente, Laura la sacó de su bolso y la colocó sobre la mesa, como si temiera que el contacto prolongado pudiera quemarla. «No puedo ignorar esto», susurró, sin la brusquedad que solía caracterizarla. Andrew apretó los dientes. «¿Quién demonios sabe lo que pasó?» Su voz era baja, pero llena de inquietud. Jason no los miró. «Tal vez siempre lo supieron», dijo. «Tal vez alguien los vio». Nadie se atrevió a completar la frase. Durante un largo minuto solo se escuchó el murmullo del café y el golpeteo nervioso de los dedos de Jason sobre la mesa. Fue Andrew quien tomó la decisión que ninguno se atrevía a expresar. «Tenemos que ir. Si es una trampa, lo sabremos. Si no...» Se detuvo incapaz de seguir. Laura asintió lentamente. Jason solo cerró los ojos y respiró hondo, resignado a un destino que había estado evitado desde hacía demasiado. El viaje hasta el bosque fue silencioso. Andrew conducía con una rigidez casi militar, tensando la mandíbula cada vez que el camino se volvía más estrecho. Laura miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje, atrapada en una espiral de pensamientos que no encontraba salida. Jason sentía que cada kilómetro lo acercaba a la escena que más temía enfrentar. Los árboles altos, la tierra húmeda, el eco del motor alejándose mientras sus padres quedaban atrás. Cuando dejaron atrás la carretera principal y tomaron los senderos de tierra, un olor familiar invadió el coche. Humedad, hojas en descomposición, la esencia profunda de un bosque antiguo. Laura se estremeció. Andrew aflojó un poco la velocidad. Jason murmuró algo que nadie escuchó. Finalmente, después de kilómetros que se hicieron eternos, llegaron a un claro. El motor se apagó y el silencio cayó sobre ellos como un peso insoportable. El viento soplaba con suavidad entre las ramas, y por un momento tuvieron la sensación de que el bosque los observaba. Se bajaron del coche con movimientos tensos, mirando alrededor como animales que entran en terreno desconocido. No sabían qué esperar, una amenaza, una revelación, una acusación. Pero lo que encontraron primero fue una figura de pie en el límite del claro. Un hombre alto, con cabello gris y rostro curtido, que los observaba con una calma inquietante. Andrew frunció el ceño. Laura tragó saliva. Jason reconoció al instante al guardabosques que había visto fugazmente en el recuerdo de su búsqueda del año anterior. Garrett Rhodes avanzó unos pasos hacia ellos. Su expresión no mostraba hostilidad ni sorpresa. Era el rostro de alguien que sabía exactamente por qué estaban allí. «Los estábamos esperando», dijo sin rodeos con una voz grave que resonó en el aire frío. Andrew dio un paso hacia atrás. «¿Quién diablos es usted? ¿Qué sabe de...?» Garrett levantó una mano, como quien silencia a un niño. «Todo», respondió con serenidad. «Sé todo». No hubo desafío en su tono, solo certeza. Antes de que pudieran reaccionar, otras figuras comenzaron a emerger entre los árboles. Hombres y mujeres mayores, de rostros marcados por la vida, pero de miradas firmes y llenas de dignidad.
Rodearon el claro sin agresividad, aunque su presencia imponía. Laura sintió un frío recorrerle la espalda. Jason retrocedió 2 pasos. Andrew se mantuvo rígido, pero su respiración se aceleró. Y entonces el silencio se quebró. 2 nuevas figuras avanzaron desde el interior del bosque. Los hermanos sintieron cómo el mundo parecía detenerse. Thomas y Evelyn, vivos, de pie, con expresión serena. Andrew abrió la boca, pero no encontró palabras. Laura se llevó una mano al pecho, como si el corazón fuera a explotar. Jason cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso de lo que veía. Sus padres no parecían fantasmas ni criaturas vengativas. Tenían la piel ligeramente bronceada por el sol, la postura firme de quienes han trabajado con sus manos y la mirada tranquila de quienes han encontrado un propósito. No eran las víctimas indefensas que habían abandonado. Eran diferentes, transformados. Evelyn fue la primera en hablar. «No venimos a hacer reproches», dijo con voz suave, aunque cargada de una firmeza desconocida para sus hijos, «ni a pedir explicaciones». Jason rompió en sollozos. Andrew cerró los ojos. Laura sintió que las piernas le temblaban. Thomas dio un paso al frente. «Lo que hicieron fue su elección. Una terrible elección, sí. Pero no venimos a juzgarlos. Ya han vivido un año con la carga de su culpa. Saben mejor que nadie lo que significa». Sus palabras eran serenas, pero cada una caía sobre los hijos como un golpe preciso. Garrett observaba a un lado, en silencio, como testigo de un acto inevitable. Evelyn continuó. «Nosotros también elegimos. Elegimos vivir. Elegimos aceptar la ayuda que nos ofrecieron quienes aquí nos recibieron. Elegimos no regresar al lugar donde no éramos valorados. Y sobre todo, elegimos dejar atrás el dolor». Laura dio un paso adelante, temblorosa. «Mamá, papá, por favor, no sabéis lo que ocurrió después. Nosotros». «Nada de lo que digáis cambiará lo que pasó», interrumpió Thomas, sin dureza pero sin permitir excusas. «No buscamos venganza, no queremos castigo, no necesitamos que nos pidáis perdón. El perdón solo tiene sentido cuando nace del alma, no del miedo». Los hermanos permanecieron en silencio, tragándose palabras torpes, balbuceos inútiles. Andrew levantó la mirada y encontró los ojos de su padre. No había odio, pero tampoco había el amor incondicional que antes había dado por sentado. Era una mirada que reconocía un lazo roto. «¿Y ahora qué?», preguntó él, con voz quebrada. Thomas respiró hondo. «Ahora seguimos caminos distintos». Evelyn asintió. «No somos ya parte de vuestra vida, y vosotros no sois parte de la nuestra. Donamos nuestros bienes, nuestras propiedades, todo lo que acumulamos, a quienes verdaderamente lo necesitan, a quienes sufrieron como nosotros. No tenemos nada que ofreceros, ni queremos nada de vosotros». Jason lloraba abiertamente. Laura apenas podía mantenerse en pie. Andrew parecía petrificado. Evelyn los observó con infinita tristeza, pero no con pena. Era la mirada de alguien que ha entendido que el amor puede morir cuando se traiciona demasiado. «La sangre no define la familia», dijo con suavidad. «Las elecciones sí». Después de esas palabras, Garrett hizo una señal y los habitantes del bosque comenzaron a retirarse. Thomas y Evelyn se dieron la vuelta, caminando lentamente hacia el sendero que se adentraba en la espesura. No miraron atrás, no porque los despreciaran, sino porque no había nada más que decir. Su vida estaba allí, entre las cabañas, entre la comunidad que les había devuelto la dignidad. Los hijos quedaron inmóviles, observando cómo sus figuras se iban perdiendo entre los árboles hasta desaparecer. El claro se volvió más frío de pronto. El viento sopló y las hojas susurraron algo que ninguno de los tres necesitaba interpretar. Era el bosque, era la memoria, era la verdad que ya no podían esconder. Habían sido los arquitectos de su propia condena. Andrew se dejó caer en el suelo, exhausto. Laura cubrió su rostro con ambas manos, temblando como si estuviera desnuda ante la más cruel de las realidades. Jason se abrazó a sí mismo, incapaz de controlar el llanto. El bosque los envolvía, no con compasión, sino con la misma imparcialidad con la que había sido testigo de su crimen. Y en ese silencio espeso, los tres tuvieron la misma sensación inquietante, que los árboles murmuraban palabras antiguas y sabias, que el viento traía un mensaje inevitable, que la sombra de sus actos los seguiría siempre.
Porque hay cosas que no pueden borrarse. Porque la memoria, como el bosque, no puede comprarse ni robarse. Porque el bosque, efectivamente, recuerda. Y ellos también tendrían que recordarlo. Cada día, cada noche, hasta que el eco de su traición dejara de resonar en sus almas. Si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas en silencio. Apoya el canal. Haz clic en suscribirse para no perderte los próximos videos. Mira nuestras otras historias. Ya te esperan nuevos desenlaces. Y comparte este video para que muchas más personas conozcan esta historia.